Todo lo verde se seca, volá la pluma, volá. Todo lo nacido muere, volá la pluma, volá. Después de muerto se olvida, volá la pluma, volá. La prenda que más se quiere, volá la pluma, volá. Nada en el mundo es estable, volá la pluma, volá. Lo dice un proverbio antiguo, volá la pluma, volá. Y la riqueza del mundo, volá la pluma, volá. Tienen tantas propiedades, volá la pluma, volá. Ay, 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 volá la pluma, volá. Por debajo de la tierra, volá la pluma, volá. Suspirando una hormiga, volá la pluma, volá. Muy bien, nos vamos a Colombia. Las FARC se han pronunciado sobre la reelección de Juan Manuel Santos y aseguraron que esta se debió al anhelo que tiene la gente por lograr la paz tras 50 años de conflicto armado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se animaron a romper su silencio sobre la reelección del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Representantes de la guerrilla colombiana afirmaron que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no triunfó la visión particular de Santos sobre la paz, sino la solución política del conflicto armado que inició hace 50 años. El proceso de transformación política en el que se encuentran en Colombia las organizaciones guerrilleras se volvió patente en la influencia que tuvieron las negociaciones por la paz en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla en las recientes elecciones que se definieron el pasado 15 de junio y que dieron al mandatario un segundo gobierno, con el 50,9% de los votos. Las FARC, la principal guerrilla del país, con 8.000 combatientes, iniciaron en noviembre del 2012 una serie de diálogos con el gobierno para desmovilizarse. El desafío de los próximos 4 años del gobierno de Santos, que comenzará el 7 de agosto, será llevar a un buen puerto la firma de los acuerdos con las guerrillas. Para ello, contará en el Congreso con el apoyo de los partidos La Unión Liberal y Cambio Radical, y tendrá que lidiar con la oposición del Movimiento Centro Democrático, liderado desde la Cámara Alta por el ahora electo legislador Álvaro Uribe. No está claro de qué lado se alineará el tradicional Partido Conservador, antes miembro de la coalición oficialista. Muy bien, bueno, las FARC han sido los principales interesados en la victoria de Juan Manuel Santos, porque sabía que iba a continuar las negociaciones, las conversaciones, y con Zuluaga quizás iba a ser totalmente distinto, ¿no? Sí, aunque nunca endosaron su candidatura, una de las cosas que hicieron para ayudarla fue declarar un cese al fuego durante la campaña, ¿no? Que si no me equivoco se mantiene todavía por unos días, pero claro, ellos alegan de una manera un poco acomodaticia de que digamos quienes determinaron el resultado en segunda vuelta, cosa que tiene un cierto asidero en la realidad, son los votos de los que votaron en primera vuelta por el Partido Verde y por el Polo Democrático, por los candidatos de esas fuerzas. Las FARC, si bien no estableció una alianza formal con el Polo Democrático, la Unión Patriótica, que es una suerte de brazo legal de las FARC, sí lo hizo o apoyó la candidatura del Polo Democrático. Y claro, cuando uno ve en porcentaje la votación de Santos en segunda vuelta, los votos adicionales que obtiene son similares al porcentaje de votos que obtuvieron en primera vuelta los candidatos del Partido Verde y del Polo Democrático. Por eso es que las FARC canta victoria. Pero mientras más explícita era el apoyo de las FARC, peor era para Santos. Así que las FARC mantuvo, consciente de eso, un bajo perfil. Claro, pero ahora yo imagino que bueno estarán esperando pues que se pueda culminar con la agenda, con los puntos pendientes ahora en esta segunda gestión, pues no de Santos. Yo me imagino que uno va a entender que van a aceptar. No, eso, o sea, yo creo que se puede tener esa lectura, ¿no? Bueno, Santos ahora negocia desde una posición de fuerza en el sentido de que ya no tiene una elección por delante, jamás la va a volver a tener, no puede volver a ser candidato a la presidencia, pero en segundo lugar creo que a la gran mayoría de los colombianos le queda claro de que él negocia en serio y que si no hay un acuerdo muy probablemente la responsabilidad sea de las FARC y no suya. Muy bien, nos vamos ahora a Bolivia. La Asamblea Legislativa debate el reconocimiento del trabajo infantil a partir de los 12 años, siempre y cuando estos menores cuenten con el consentimiento de sus padres.
En Bolivia, continúa el debate por el trabajo infantil. Esta semana, la Asamblea Legislativa debatirá este proyecto de ley que prevé reconocer el trabajo desde los 14 años, con algunas excepciones que permiten que se pueda ejercer desde los 12, siempre y cuando existan permisos tanto de las autoridades como de los padres responsables. La actual ley del niño, niña y adolescente habilita a los niños de 14 años a trabajar. Sin embargo, a finales del año pasado, un grupo de jóvenes trabajadores rechazó esa parte del texto, realizando una protesta para exigir que se los autorice a trabajar. Las excepciones serán para quienes trabajen, por ejemplo, en la venta de golosinas, cuidado de vehículos y embolsado de productos en supermercados, entre otros. No obstante, la nueva normativa, que comenzará a ser debatida por la Cámara de Senadores, prevé erradicar la explotación infantil que se registra a diario en la minería y la cosecha. Además, establece una jornada laboral máxima de 6 horas, así como las prestaciones de protección social y de salud. La ley podría ser promulgada a fines de junio. Según datos del censo de 2001, cerca de 116.000 niños entre 7 y 14 años trabajan en el país sin ninguna prestación laboral. Muy bien, mientras otros países pues están luchando para erradicar el trabajo infantil, aquí hacen todo lo contrario. O sea, 12 años un niño que está terminando la primaria y debería estar dedicado a los estudios y no a trabajar y que trabajen sus padres. O sea, eso es lo que yo, la verdad que no entiendo cómo pueden fomentar ese... Sí, porque además Bolivia es suscriptor de acuerdos internacionales auspiciados por la Organización Internacional de Trabajo, claro, que sugieren un límite de 14 años. Claro. Entonces Bolivia, al adoptar esta norma, va en contra de un documento internacional que ha suscrito también. Y claro, el argumento de algunos es, si no se legaliza, se va a hacer de todas maneras de manera clandestina el trabajo, y de manera clandestina es más probable que se violen los derechos de los niños que si el trabajo es legal. El contraargumento ahí es que la pobreza no es un pretexto para no erradicar la pobreza, el trabajo infantil, perdón, porque hay países pobres como Honduras y Nicaragua que han hecho esfuerzos significativos y han tenido logros significativos en ese proceso. Pero además el tema es que un niño que abandona los estudios por el trabajo es un niño que muy probablemente va a seguir siendo pobre cuando llega a edad adulta, porque la educación es la palanca principal para salir de la pobreza. Y habitualmente es difícil para un niño a esa edad, en particular 12 años, compatibilizar trabajo y estudios. Claro, y sobre todo decidir, ¿no? Para eso que trabaje su papá, que trabaje doble jornada. Muy bien, ahora nos vamos a México. Aumenta la cifra de menores que cruzan la frontera para llegar a Estados Unidos como ilegales, pese a los esfuerzos de las autoridades para detener este flujo. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano para poner fin al flujo de migrantes centroamericanos que cruzan de manera ilegal la frontera para llegar a Estados Unidos por una vida mejor, la cifra aumenta cada día más. Las escasas oportunidades laborales, económicas y el aumento de la violencia en su país de procedencia ha hecho que familias enteras de países como Honduras o El Salvador opten por abandonar su país y emprendan este peligroso viaje por tierra a bordo del tren La Bestia. La Bestia, como se le conoce, es un medio de transporte peligroso pero bastante común para viajar a través de México y llegar a Estados Unidos. A menudo los migrantes van sentados en la parte superior de los vagones de carga. Sin embargo, lo preocupante de este problema es que el número de niños que huyen de sus casas y viajan solos de esta manera se ha elevado, topándose en su camino con cárteles de droga y redes de trata de personas. Muchos no han vivido para contarlo. Sabemos del riesgo también que hay, ¿verdad?, de viajar así, viajando así ahorita como andamos en el tren, pero también los niños en mi país corren mucho peligro por la situación delincuencial que existe. Si bien escapan de la violencia de su país, es inevitable lidiar con lo que se topan durante su travesía. Las mujeres a menudo informan ser víctimas de violaciones sexuales, ya han sido secuestradas, extorsionadas y obligadas a ejercer la prostitución. Para algunos niños no es su primera vez viajando en La Bestia, puesto que ya han sido capturados y deportados a su país de origen. Pues yo lo que quiero es progresar y ser alguien en el más allá. No quedar así como dicen, fracasado en su país y todo uno. De enero a mayo de 2014, el gobierno mexicano ha repatriado alrededor de 6.300 niños y adolescentes.
para detener estas cifras que ya bordean el 90%. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con los presidentes de Guatemala, El Salvador y un alto funcionario del gobierno de Honduras para tratar de encontrar solución a este problema. Muy bien, son los esfuerzos que está haciendo, por ejemplo, el gobierno norteamericano de enviar un mensaje pues a los padres para que no manden llamar a sus hijos, ¿no? Tratar de buscar, porque el niño que llegue va a ser internado pues en estos, una especie de, no sé si se puede llamar refugios, pero en condiciones realmente pues que no son las adecuadas, y el destino de hecho va a ser la deportación, ¿no? Sí, lo que pasa es que Estados Unidos adoptó normas para que el proceso de deportación de menores de edad no acompañados fuera distinto al de los inmigrantes indocumentados mayores de edad. Y algunos parecen haber interpretado eso como que podían quedarse, cosa que no es cierta. Claro. Pero entonces la idea era que si logras pasar la frontera, pues ya te quedaste del otro lado, que es el propósito. En cuanto a hacer algo al respecto, como vemos en el reportaje, no todos los que cruzan la frontera de manera indocumentada lo hacen llegando a la frontera a través del tren La Bestia, pero buena parte lo hacen a través de ese tren, y no me pueden decir que no pueden darse cuenta que la gente va sentada en el techo. Entonces digamos que tampoco hay mayor voluntad de las autoridades en México o en los países de origen para hacer algo al respecto. Muy bien, ahora nos vamos a Uruguay. El Parlamento debate la ley de medios que busca regular los contenidos televisivos para evitar así la violencia sexual, la pornografía, las acciones